En el primer programa de noviembre le trajimos un seguimiento a la denuncia que realizamos en el año 2014 sobre cómo la corrupción a lo interno del Colegio de Arquitectos se ha instalado por medio de su junta directiva, que se niega a convocar a elecciones. Entonces, le presentamos cómo los directivos crearon empresas para sustraer los fondos y se valieron de empleados para consumar las estafas. Uno de esos empleados se llama Mauricio Hernández y fue amenazado y despedido por la directiva luego de que saliera al aire el programa. Misteriosamente, Hernández fue atropellado y murió en septiembre del 2015. Hoy, la directiva del Colegio de Arquitectos ha sido denunciada por la Asamblea de Presidentes del Colegio de Profesionales y su presidente, Gerson Ruiz, ha sido expulsado de dicha asamblea por no convocar a elecciones desde hace 3 años. Además, los directivos han sido denunciados por mal utilizar los fondos que provienen del timbre de arquitectura, el cual asciende a 54 millones de quetzales anuales. Esto se hizo hace 3 años, debido a que no han cumplido con las elecciones como corresponde. Y esas elecciones las deberían de haber hecho hace 3 años. Y hasta este momento nosotros no le hemos permitido que esté en la asamblea debido a que está usurpando ese cargo. La lucha lleva ya 4 años, 2 meses, 16 días, en el cual pues hemos acudido a los tribunales de justicia para que se nos concedan derechos que han sido vulnerados para los más de 5,000 arquitectos activos que estamos al momento. Esta lucha pues ha sido tediosa, cansada, larga. Hemos sido sujeto de intimidaciones, hemos sido perseguidos, lamentablemente hasta expuestos en fotografías públicas. Ha sido un ir y venir contra esta junta directiva que se prolongó de sus funciones más de 3 años. Nosotros hemos hecho amparos en los cuales les hemos pedido en concreto que se quiten a estas autoridades, que nos dejen y que nos pongan, ¿cómo se llama?, en orden el colegio. Y las leyes y las autoridades lamentablemente se han ido por lo más fácil, lo más suave, a contestar nada más llevando la ley pasajeramente. El fenómeno de corrupción está tan extendido y las prácticas obviamente uno ve se repiten no solo a nivel de Estado y en diferentes gobiernos y ministerios, sino también en gremios, como en este caso, lamentablemente, en el gremio de arquitectura. Pero ese tipo de prácticas también tienen que ver con lo laxo que son los controles en Guatemala para detectar este tipo de actividades que son lavado de dinero de unos fondos que son privativos de ese gremio, pero es lamentable que esos fondos estén siendo saqueados de esa manera tan impune. Han estado pagando durante algún tiempo, pero en vista de que ya nos adeudan la actual junta directiva, que no reconocemos, más de $500,000 de quetzales, les iniciamos una demanda penal. Ya es de índole penal, criminal, ante el Ministerio Público por apropiación indebida. Ellos tienen el control de más de 50 millones de quetzales, que los colegas arquitectos ni siquiera saben cuáles son los destinos que se le están dando a esos dineros. La junta directiva se gasta los recursos en eventos que no tienen ninguna trascendencia
dentro de los contenidos programáticos, que es el fin principal del Colegio de Arquitectos de Guatemala, que es la elevación de sus capacidades técnicas, preparaciones distintas en las distintas áreas que la arquitectura tiene que ver, y esos recursos se desvían en fiestas, en actividades que efectivamente no tienen ningún soporte de beneficio para los agremiados. Para esta elección queremos participar 23 compañeros, colegas, arquitectos y arquitectas que hemos estado en la disposición de cumplir todos los requisitos que hay impuesto, porque no están en la ley, los miembros de Junta Directiva y sobre todo del Tribunal Electoral. Requisitos que exceden, ya que la misma ley y los reglamentos propios de nuestro colegio dictan que deben de ser solamente 6 requisitos. Ahora son 14 requisitos. Ni siquiera para inscribirse como colegiado activo al Colegio de Arquitectos se ha hecho nunca una tan burocrática solicitud de expedientes. Nos piden hasta partida de nacimiento. Y el segundo programa de noviembre fue la polémica construcción de un estadio de fútbol en el pueblo de San Pedro La Laguna, en Sololá, por medio de falsificaciones de firmas de los presidentes de los Cocó de la localidad. Esta comunidad, con menos de 15,000 habitantes, cuenta hoy con un estadio de 11 millones de quetzales. Sin embargo, esta obra es cuestionada, pues se desconocen los montos que se pagaron por rubro de esta. Además, cabe resaltar que el encargado era el hermano del diputado Manolo García Chuta, acusado por CICIG de crear plazas fantasmas con el Congreso junto a Luis Rabé y Aristides Crespo. A decir de los denunciantes, el diputado ha traficado influencias para que la denuncia en contra de su hermano no prospere. Todas se encuentran en el juzgado de Santiago Atitlán y están totalmente paralizadas. Banco GIT Continental, el banco de tu vida, presenta. Previo a la denuncia, en COCODE se desconocía esto. Se desconocía la supuesta solicitud o la falsificación de esta solicitud. Primero yo trabajo, voluntariamente participo en una radio comunitaria, y al haber sabido que se iba a construir el estadio, entonces me entró esa inquietud de que eso no era prioritario. Entonces traté de investigar un poco más cuál era el fondo de esto. Entonces ya cuando me di cuenta en Guatecompras encontré una solicitud firmada supuestamente por el presidente del COCODE, del cantón Shanghái. En eso pues acudí a COCODE, les llevé esa solicitud ya impresa y les pedí que si me podían dar algunos criterios de por qué habían hecho esta solicitud. Y además yo encontraba el contenido de la misma con muchas falacias, porque ahí se decía que beneficiaba a más de 90% de habitantes, cuando en la realidad no es así. Ya en Comude, con el papel en mano, se quedaron sorprendidos, porque ellos no habían solicitado nada de estadio. Al Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, que es un proyecto que ejecuta Acción Ciudadana, entraron reportes de ciudadanos de San Pedro La Laguna en el que aducían efectivamente que existían firmas falsificadas en la solicitud de varios proyectos, no solo, proyectos como un estadio municipal, proyectos de mejoramiento de calles y varios proyectos, y entonces ellos manifestaban que esas solicitudes no se habían realizado por los legítimos representantes de COCOES. Claro, sí, o sea, la municipalidad tiene esa potestad de poder subir los concursos, de poder aprobar el Consejo Municipal los proyectos y se inicia toda la fase. Lo que preocupa es la legitimidad con que se ejecutan, ya que no son las necesidades propias de los representantes de COCOES. Banco GIT Continental, el
banco de tu vida, presentó. Nosotros recién entramos en COCODE que los proyectos ya estaban solicitados. Entonces, cuando queríamos saber cómo funcionaba, digamos, todo el proceso de un proyecto, y nos vino un compañero que nos dijo que todo se podía encontrar en Guatecompra. Entonces fuimos a ver en Guatecompra, y ahí donde le dimos a todas las solicitudes, donde dimos al presupuesto, donde dimos a todo lo que se puede encontrar en Guatecompra sobre los proyectos que hay de los pueblos. Nosotros, viendo la problemática, hicimos un comunicado por medio de la televisión local para avisar a la población que nosotros no teníamos nada que ver con las obras que se iban a empezar, porque las obras tenían una falsificación, y que nosotros como COCODE no podíamos avalar una obra que se iba a empezar por medio de un delito. Una obra que se iba a empezar por medio de un delito. Pues auditar municipalidades siempre resulta difícil, en especial por el desconocimiento a veces de la Ley de Acceso a Información Pública, que no permite que los ciudadanos puedan pedir información pública. En el caso de San Pedro La Laguna, pues el alcalde anterior no era muy abierto, que digamos, a entregar información pública. Con el alcalde ahorita que está en funciones, pues cambia un poco el panorama. Sin embargo, falta información que entreguen para lo del proyecto. Quisiéramos en verdad auditar cómo fue que se dio la contratación del estadio, qué empresas y quiénes son las personas detrás de estas empresas que ejecutaron el proyecto, cómo lo ejecutaron y si efectivamente se cumplen con las bases de licitación, todas las especificaciones técnicas, qué tipo de materiales se utilizaron, para determinar si el costo del estadio refleja lo que está construido en este momento. Sí, hay más comodidades por el visitante como tú o como por cualquier extranjero que para el local. Hay que ver primero todo lo que hace falta en el pueblo, y son cosas que no son de ayer, son cosas de... Yo tengo más de 20 años vivir en San Pedro, y el agua que teníamos hace 20 años al chorro es la misma que tenemos hoy. O sea, tenemos 2 horas de agua, por si mucho, por si tienes suerte, tienes 2 horas 3 veces a la semana. Entonces, nosotros como COCODE pensamos que una cosa como el agua entubada es una necesidad, algo mucho más importante que cualquier otra cosa. De ahí, aquí en San Pedro, la más grande prioridad, pero eso es más que todo por el tiempo en que estamos, es la contaminación del lago. El lago se ha contaminado mucho y por ahora no está afectando mucho a la población, porque tratan de cuidarse, pero va a llegar un día donde no podrán controlarlo. Si hablamos de salud, hay un centro de salud que tiene una capacidad muy pequeña. Si hablamos de educación ni siquiera tiene un libro. Mi hija en 7 años de escuela ni siquiera un libro le tuve que comprar. Pero sí para hacer desfile, para cantar, bailar, para hacer cosas que nos sirven, sí, siempre hay tiempo y siempre hay dinero para eso. Ahora, por las cosas que nosotros pensamos que son básicas para la vida, eso hace falta mucha cosa. Lo que veo de urgente es el medio ambiente, más que todo los basureros clandestinos que tenemos, saber cuánto a los cafetales y la salud del lago, o sea, toda la contaminación. Y lo más increíble es que tú puedes combatir toda esa contaminación generando empleo, o sea, haciendo proyectos medioambientales. E incluso nosotros en el plan de trabajo que habíamos hecho de medio ambiente queríamos enfocar el turismo hacia un ecoturismo. O sea, tú puedes hacer proyectos ecológicos que al mismo tiempo atrae turismo. O sea, todo ganancia. Y eso no cuesta mucho. Triste, la verdad es muy triste esto, puesto que San Pedro hoy por hoy
tiene muchos problemas de tipo social, político, económico, cultural incluso, ¿ya? Y ambiental. Ejemplo de ello, nuestro lago a gritos pide auxilio, ¿ya? Y nada se está haciendo por esto, ¿ya? Entonces, esto es lo lamentable, de que el dinero se gaste en construcciones que realmente no trae beneficio para la gran mayoría, ¿sí? Si bien es cierto, viene a favorecer parte del deporte, que es el fútbol, no viene a resolver en sí el problema del deporte, ¿ya? Entonces, eso es lo que lamentamos. Para poder salvar el lago, creo que necesitamos ir hasta atacar las causas, no efectos. En este caso, hemos nosotros propuesto baños secos, biodigestores, que las empresas ya dejen de utilizar envoltorios que contaminen, que ya se deje de entregar abono químico que contenga fósforo y nitrógeno, ¿ya? O sea que hay muchas propuestas que la comunidad tiene ahí. El problema es que son las autoridades, porque quieren quedar bien con la gente y hacer más en beneficio de su partido, es que utilizan la entrega de abono, ¿ya? Para favores. Y en el tercer programa de noviembre le trajimos un especial sobre el aborto y sus consecuencias para las mujeres. ¿Sabía usted que cada minuto en el mundo más de 85 mujeres se realizan un aborto? Pues este programa le mostró las devastadoras consecuencias de esta actividad, tanto físicas como emocionales para las mujeres que las llevan a cabo. Además, hablamos sobre las clínicas ilegales y clandestinas que operan en Guatemala y la falta de supervisión por parte de las autoridades. La diferencia entre el aborto terapéutico y el aborto selectivo es que el aborto terapéutico es aquel que a consenso de grupo de médicos se puede llevar a cabo realizar un aborto. Y el selectivo es cuando es a petición de la paciente. La paciente solicita terminar el embarazo. ¿Qué le sucede al feto, al bebé, cuando se lleva a cabo un aborto? Cuando toma una pastilla, pues provoca un aborto, pues es expulsado. Primero en la expulsión, al nacer, pues no es, a la edad del embarazo no está listo para estar en el exterior y fallece inmediatamente. Ahora, cuando se hace el aborto quirúrgico, cuando ya se usa instrumentos, ya sea en una sala de operaciones o empíricamente por alguna comadrona o algún enfermero o alguien que haga esto, pues es deshacer por pedazos al bebé. Hemos encontrado a través de toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 20 años de trabajar, que usualmente las mujeres, su promedio de edad, las que acuden a nosotros, están entre los 18 y los 24 años, son edades muy jóvenes, ¿verdad? Las hay más pequeñas, las hay menores de edad, las hay también más grandes. Las razones por las cuales mayoritariamente se inclinan son por factores económicos y por factores familiares. Usualmente cuando se sienten abandonadas por la pareja o porque la familia rechaza la situación en la que están. También por factores económicos, ¿verdad? Porque sienten que no tienen realmente la cantidad de recursos necesarios para hacerle frente a este embarazo. El síndrome posaborto es un conjunto de síntomas que presenta la persona a consecuencia de haber abortado, que se le llama así porque se parece muchísimo al post-traumatic syndrome, o sea, el síndrome de estrés postraumático que experimentaron los soldados en Vietnam en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Irak. Se caracteriza por una serie de síntomas como ansiedad, depresión, sensación de culpa, sensación de pérdida, baja autoestima. Y pues se ha descubierto que le sucede, o sea, lo han descubierto precisamente en los países que están a favor del aborto. Estuve en algunos grupos de apoyo donde me di cuenta que es un mito, porque las que hemos vivido una violación y hemos concebido, no abortamos, si acaso es el 1%. No hay mujeres que aborten porque estamos muy conscientes que ese bebé, cuando es incesto, cuando llega a ser el padrastro, cuando es un familiar, este bebé viene a ser lo que va a destapar lo que les está pasando. Entonces nunca lo ven como algo
no quiero a este bebé. Nunca se culpa, al contrario, el bebé viene a ser esa esperanza que necesitamos para recuperarnos, pero creo que la sociedad ha hecho mitos que no son ciertos. La asociación atiende alrededor de 5 a 10 mujeres a la semana y en nuestras estadísticas hemos visto que el 98% de las mujeres que se acercan a nuestra asociación luego de recibir toda la ayuda y esa versión positiva de soluciones que ofrecemos han decidido no abortar. Actualmente en Guatemala el aborto está tipificado como un delito. Eso está regulado en el Código Penal y bajo diferentes formas, ¿verdad? Está el aborto procurado, el aborto calificado y dependiendo del grado de la comisión del delito son las penas. Esto obedece a que en la Constitución, en su artículo 3, el Estado protege la vida desde la concepción. Entonces, cualquier persona que atente en contra de la vida de esta nueva persona, pues en aras a eso se tipifica el aborto en el Código Penal. El aborto de ninguna manera se debe legalizar, bajo ninguna circunstancia, porque no por el hecho de que abortes vas a sanar una violación. Al contrario, estás agregando un doble trauma a la persona, le estás agregando una doble violación y el aborto no te va a sanar del desorden postraumático, no te va a sanar de las secuelas que te deja una violación, no te va a quitar la ansiedad, no te va a quitar los desórdenes alimenticios. Al contrario, solamente te va a seguir dañando y sigues generando una violencia. O sea, no terminas ese círculo vicioso de donde puedas romper con esas cadenas de violencia. Y sobre todo aquí se nos olvida algo. Le estás dando la pena de muerte a alguien que no tuvo nada que ver, que no cometió ningún crimen, que no pidió nacer, que no tuvo la culpa de nada. Creo que aquí se quiere castigar a la persona que menos puede defenderse. Y desafortunadamente se nos está olvidando y el que cometió el crimen. Debemos estar muy vigilantes. El aborto es una realidad. Debemos saber que el aborto seguro no existe. Es un crimen que atenta en contra de una nueva vida. Y creo que como ciudadanos debemos formarnos e informarnos sobre estos casos. El aborto en casos de violación, la violación es algo atroz que debe eliminarse, sin embargo existen otros mecanismos para poder ayudar a la víctima y eliminar al abusador. Entonces lo primero es informarnos como ciudadanos, porque los argumentos abortistas apelan mucho a la emoción, ¿verdad? Hemos llegado al final de este impactante programa, el aborto, un tema del que pocos quieren hablar. ¿Sabía usted que mientras usted estuvo en la televisión, más de 3.400 abortos fueron practicados en todo el mundo? Además, ¿sabía usted que más de la tercera parte de las mujeres que se suicidan fueron quienes cometieron un aborto? El aborto, por donde se vea, causa lesiones, daños físicos, emocionales, psicológicos y espirituales irreversibles para las mujeres. Los testimonios están en la mano. Este es un tema que aún debe debatirse muchísimo en Guatemala, pero las consecuencias están a la vista. Yo soy Silvia Gereda en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación. Hay que fomentar una cultura de vida, sobre todo de que no porque mates a un ser humano vas a mejorar el mundo, ni tu vida va a cambiar de una manera mejor porque hayas abortado. Al contrario, muchas de las que han abortado se han arrepentido. Me gustaría que se promoviera más bien una adopción en vez del aborto. Y lo que las mujeres que hemos vivido esto necesitamos es apoyo, no abortos. No abortos. No abortos.